Estimados compatriotas, he decidido dirigirme a ustedes por esta vía porque este 4 de febrero se produjo un hecho inédito en la historia republicana, que fue la celebración de un desfile cívico-militar para celebrar un intento de golpe de Estado. Esto es, un intento fallido de golpe de Estado. Pero motiva la reflexión las respuestas que se dan sobre el hecho, que van desde los lugares comunes hasta las frases terribles y perentorias, como "hoy murió la democracia", o desde la perspectiva del chisme, salen de Fuerte Tiuna burlas y rumores. Podríamos quizás alegar que el país parece impotente para producir respuestas adecuadas a los hechos que se suceden ante sus miradas. A los 20 años de aquella intentona golpista, lo menos que se merecía la nación era un examen cuidadoso del por qué se produjo. Por ello, miremos un momento a un sistema agotado que era el de la democracia representativa encarnada en un bipartidismo que había producido pequeños cambios y que no había querido ir bajo una total ceguera y sordera las transformaciones evolutivas necesarias a la adecuación de una democracia donde se produjese realmente una participación ciudadana definitoria en las decisiones que se mantenían todavía para lo que en la época se denominaba los cogollos. El Caracazo se produce a los poquísimos meses de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, después de un acto que fue catalogado por muchos como la coronación de Pérez. Lo que intenta Pérez en ese segundo periodo es un gobierno de tecnócratas y un cambio bastante marcado por lo neoliberal hacia la reorganización del sistema económico. Pero en cualquier caso, lo importante es destacar es que la crisis se produce también por un factor fundamental, por un factor denominado reelección presidencial, que en las dos experiencias que hemos tenido en la segunda mitad del siglo XX han sido las dos profundamente dañinas, como han sido la reelección de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera. Es dentro de este ambiente de agotamiento del sistema donde estaba andando la conspiración de estos jóvenes oficiales, de esta juventud militar, que llegó a tomar la decisión de toma del poder por la vía de la fuerza. Por supuesto que hay que mencionar un elemento de por qué esta gente intenta el golpe de Estado. Por una razón muy sencilla, porque en esa época se podía intentar el golpe de Estado, cosa que me permito insistirles, deben tener siempre presente, no se puede hacer en los tiempos que corren, porque ha habido un crecimiento en la defensa de los derechos humanos, porque la comunidad internacional reacciona masivamente con ruptura de relaciones diplomáticas y económicas a cualquier intento de salir de un gobierno electo en votaciones, sin considerar, por supuesto, porque no hemos llegado a tal avance aún, el ejercicio democrático como condición superior a la condición democrática de origen. De manera que quizás este elemento que menciono implique la comprensión de por qué hoy no se le pueden exigir determinadas y específicas respuestas a las Fuerzas Armadas. Este es el cuadro general de lo que sucedía en aquellos tiempos y por supuesto todo intento de golpe de Estado es condenable,
como lo fue el del 4F y después el subsiguiente de noviembre de ese fatídico año del 92. Pero veamos el desfile de ayer. El desfile de ayer podemos mirarlo desde diferentes consideraciones. En este momento me asalta a la mente que son los serbios los únicos que celebran una derrota ante las fuerzas otomanas alrededor del año 1300 o 1300 y tanto. Pero desde el punto de vista estético, lo que vimos ayer fue una reproducción, una copia de los desfiles que se producían en las llamadas democracias populares, que podíamos ver en Rumanía con Ceausescu, por ejemplo, y que hoy todavía podemos ver en Corea del Norte. Es decir, hay una estética agotada, una estética de la revolución que ha sido analizada por muchísima gente. En este momento recuerdo a Regis Debray analizando cómo las revoluciones se dedican a cambiar nombres o cómo se dedican a modificar la historia. Y es precisamente un intento de modificación de historia lo que se produjo ayer. Es, por supuesto, una violación de la Constitución que establece que las Fuerzas Armadas están al servicio del país y no de un gobierno en particular y mucho menos de un hombre. Pero la mordida a la Constitución en este tiempo se ha venido produciendo desde mucho atrás, sin que se produzca respuesta contundente. El gobierno muerde y si no hay respuesta, el próximo bocado es más grande y si no hay respuesta, el próximo bocado ya arranca una parte grande de la presa, como sucedió este 4 de febrero con un paso adicional, que es la proclamación de las Fuerzas Armadas, ya no ni siquiera como socialistas, sino como chavistas, que es precisamente uno de los errores fundamentales del proceso que han llevado a cabo estos jóvenes oficiales que se agruparon en torno al Samán de Güere y que intentaron su golpe el 4 de febrero. La personalización de un proceso que ayer vimos en el desfile cívico-militar patéticamente. Por cada vez que se nombró a Bolívar, se nombró 3 veces al comandante presidente. Las Fuerzas Armadas tienen obligaciones y deberes, y creo yo que si se llegase a producir un fraude o un desconocimiento de una eventual victoria de la oposición en las elecciones de octubre, lo menos que podríamos ver es que una parte muy importante de las Fuerzas Armadas exigirían el reconocimiento del resultado. Pero, mientras tanto, obedecen a su cadena de mando y los insultos, a mí, en lo personal, me parecen de más. Por supuesto que hay otros detalles en el desfile, como una presencia masiva de las milicias, como un recordatorio de Fuerzas Armadas paralelas y detalles que uno no sabría cómo calificar. El hecho de que grupos guerrilleros de los años 60 aparezcan con pancartas, y especifico que no entiendo, es como el ejercicio de una victoria sobre las Fuerzas Armadas que en aquellos tiempos combatieron a las guerrillas. Pero desde el punto de vista político hay un detalle extremadamente interesante, que es una jugarreta del gobierno de hacer coincidir la celebración que tenía planificada del 4 de febrero con una cumbre del ALBA. Es una jugarreta en el sentido de que hace venir a jefes de gobierno extranjeros a presenciar el desfile de la celebración, lo cual constituye un detalle de extrema importancia, pero también de extrema gravedad,
en el sentido de presencia de jefes de Estado o de gobierno extranjeros en la celebración de un golpe de Estado en Venezuela. La jugarreta puede salir o convertirse en morisqueta. Hay detalles, el presidente Correa llega tarde, puede haber sido una decisión de no aparecer en el desfile celebratorio de un intento golpista, o puede haber sido simplemente que estaba ocupado, pero en cualquier caso no participa el presidente Correa. Hay dos detalles interesantes. ¿Por qué está alguien representando a Argentina, su ministro de Relaciones Exteriores, y un representante personal del presidente de Uruguay? La presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina se entiende o se explica porque estaba por firmar un convenio de cooperación científica, tecnológica y comercial con los países del ALBA. En segundo lugar, porque ya está llegando todo el material para el establecimiento de la televisión digital en Venezuela y el proveedor es Argentina. De manera que Argentina puede haber tragado grueso de asistir al evento a cambio de seguir avanzando en su proyecto comercial. Por otro lado, no sabemos qué interés pueda tener Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, en este asunto, a menos que haya mandado un enviado a decir, anda a ver qué dicen allí y qué es lo que pasa allí. Es pues un ingrediente de pésimo sabor lo que nos ha dejado este 4 de febrero. Nos los ha dejado por el hecho del desfile tipo democracia popular en sí. Nos lo ha dejado por el hecho de politización de las Fuerzas Armadas, de una politización que debo también advertir no es una politización aceptada por las Fuerzas Armadas, sino simplemente continuando y respetando sus canales de mando, porque lo sabemos bien que lo que existe es un grupo de generales absolutamente comprometidos con el gobierno, como los tenía cualquier otro gobierno militar en Venezuela, que hasta última hora exigía a su jefe no tomar decisiones de evasión que lo dejase en la más profunda soledad. Y por supuesto la Constitución, una vez más violada, y una seguridad que me permito transmitirle a mis compatriotas. Las Fuerzas Armadas harán respetar el resultado electoral, sea cual sea, de manera mayoritaria y clara, y no dejarse impresionar por esta estética revolucionaria definida maravillosamente por Regis Debray. De manera que lo que hemos tenido y asistido es a un episodio duro, a un episodio lamentable, pero es un episodio de advertencia sobre las decisiones de meternos en un callejón electoral sin compuertas de salida hacia otras posibilidades políticas, y que yo he señalado reiteradamente a mis compatriotas cuando les he reiterado hasta el cansancio las razones por las cuales se va a elecciones dentro de un sistema autoritario como el que tenemos en Venezuela, y que, por supuesto, nadie oyó, porque posiblemente no reaccionen ni analicen lo que sucede en aras de los resultados electorales. Y finalmente reiterarles lo de la peligrosa jugarreta que se puede convertir en morisqueta. Hacer coincidir el ALBA, donde hoy se incorporan dos nuevos microestados del Caribe hambrientos de financiamiento, y una observación final sobre una declaración del presidente sobre la posibilidad de trasladar parte del oro de nuestras reservas a un supuesto banco del ALBA. Existe una moneda de intercambio, es decir, una moneda de intercambio es una moneda virtual que sirve para las cuentas, que se llama el Sucre,
y cuyo valor se determina por la constitución de una bolsa de monedas. Eso es perfectamente legítimo, eso es perfectamente razonable que exista una moneda unitaria de intercambio. Pero cuando se asegura que parte del oro puede ir allí, se está cometiendo una gafa económica, por la razón muy sencilla de que una moneda virtual no necesita respaldo en oro. El bolívar necesita respaldo en oro porque es el respaldo al valor de la moneda. Ustedes podrán recordar los viejos billetes que decían pagaderos en oro en el Banco Central de Venezuela. De manera que es un absoluto absurdo eso de decir que puedo mandar parte de las reservas en oro a respaldar una moneda de intercambio a una moneda que simplemente es virtual. Pero de ese tipo de cosas que vemos aquí, no podemos otro asunto que concluir, que la diplomacia financiera continúa construyendo lo que algunos sueñan sería su pequeño imperio.